Bien, bien. Gracias por permitirme este momento para poderme pronunciar o compartir algo. Es muy bueno. Cada uno de nosotros, los hombres, tenemos siempre un raciocinio, tenemos unas ideas, tenemos pensamientos, o hemos estudiado, hemos leído, de alguna manera algo entendemos de lo que hay al contorno nuestro. En este caso quiero hablar un poco de la Biblia. Eh, Como se sabe, la Biblia es el libro más vendido, es el libro más antiguo, es el libro más complicado, es el libro más majestuoso de la historia de las edades de los siglos. Y me imagino que para mucha gente no van a entender, porque hay mucha gente que lo sujeta, que lo discrimina. Bueno, tendrán sus razones, ¿no? Pero es muy importante entender y tener conocimiento qué es la Biblia y saber interpretar qué es ese libro. Sin duda la Biblia es el libro que ha sufrido más difamación que cualquier otro libro que haya sido escrito por los hombres. Sin embargo, ha ministrado y sigue ministrando a millones de personas por todo el mundo y viene haciendo ya por unos 1000 años. Un libro de esta índole y que lleva un impacto tan tremendo sobre la raza humana, ciertamente merece la consideración inteligente de ambos, de hombres y mujeres. Vamos a ver una pequeña historia, cómo estos hombres tuvieron en primer lugar siempre la Biblia. Un tal Walter Scott, ya él moribundo, me imagino en su lecho de muerte, le dijo a su secretario, a su amo, al que trabajaba con él, le dice, tráeme el libro. Y él, el amo, pareció estar algo confundido y miró al instante en el cual tenían los libros que Walter Scott había escrito y se preguntó cuál de ellos eran. Entonces el señor Scott intentó que le llevara, de modo que le preguntó de nuevo. Le dice, señor Scott, ¿qué libro? ¿Cuál es el libro? Y Scott le dice, quiero que me traigas el libro, el único libro que tengo ahí. Pero él le dice, tengo tantos libros acá, ¿cuál de ellos? Se dice que Walter Scott le respondió, la Biblia. Hay uno que dice la Biblia, eso tráeme. Hay un solo libro para un hombre cuando le llega la hora de la muerte, y es el libro para cualquier hombre que esté moribundo, pero también es el libro para el hombre vivo. Entonces él la trajo, la Biblia. Entonces en ello se fundamentó y valoró mucho la palabra de Dios. Muchas personas tienen interés en la Biblia solamente cuando se hallan en grandes dificultades. Es maravilloso tener un libro en el instante al cual acudir en un tiempo difícil como esta, pero también es un libro que sirve para la energía completa de la vida. Hay que entender que la Biblia es el libro de los libros. Es un libro escrito bien complejo. Es un libro en que todos los hombres, los grandes sabios, los grandes eruditos, han puesto su fundamento en la Biblia. Es un libro que podemos hacer frente a la vida hoy en día. Y es el libro que enseña la única ruta segura a seguir por este mundo, y inclusive que el próximo, después de la muerte. Es el único libro que nos hace capaces de hacer frente a las emergencias y que suaviza los golpes de la vida que nos llegan. La Biblia es diferente de cualquier otro libro. Este es un libro que ha influido a grandes hombres, los cuales en su turno han tenido una influencia sobre el mundo
y siempre han estado al contorno de sus escrituras. Y sus escrituras solamente Dios las puso en ese libro. Permítame que les hable de algunos de ellos. Había un príncipe africano que llegó a Inglaterra y se le presentó a su majestad la reina Victoria. Y el príncipe le hizo una pregunta muy significante. ¿Cuál es el secreto de la grandeza de Inglaterra? La reina presentó al príncipe una bella Biblia encuadernada y le declaró: este es el secreto de la grandeza de Inglaterra. Me pregunto, mis amigos, ustedes que me están escuchando, si la decadencia de los países que están en el mundo, ¿eso quiere decir que no están caminando conforme a la dirección de este libro? Así como menciona acá este príncipe a la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra pone el fundamento, que es la Biblia. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el fundamento de la vida. La Biblia te enseña los principios, te enseña todo lo que hay en contorno a la vida del hombre en la tierra. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que estar sujetos a que aprendamos de este libro, aprendamos qué hay en ella. Nunca lo sujetemos sin conocer su fundamento, sin conocer sus conceptos, sin conocer sus promesas. Es el libro que Dios habla al hombre. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que la Biblia es el principal para el hombre en su existencia en esta tierra. Sigamos con los ejemplos. Michel Faraday, uno de los más grandes experimentadores científicos del siglo XIX, declaró: ¿por qué se extraviarán los hombres cuando tienen este bendito libro de Dios para guiarlos? Él dijo eso. El científico del siglo anterior, el señor Isaac Newton, dijo: si la Biblia es la verdad, los días llegarán cuando los hombres viajarán en una velocidad de 50 millas por hora. Imagínate qué pensamiento tan ilustre que tenía Isaac Newton. O sea, a la velocidad de la luz sería la transparencia de los hombres si estuvieran viviendo conforme sus palabras escritas que están ahí. Y Voltaire dijo, el escéptico de aquel entonces comentó a pobre Isaac, dice, estaba en su descanso cuando hizo esa profecía. Solo sirve para mostrar el efecto que produce un estudio bíblico sobre un científico. Los científicos, a la manera que ellos saben, ellos científicamente pueden entenderlo, pero ellos han llegado a entender que la Biblia es el único libro que les abrió el entendimiento, les abrió la verdadera vida para entender qué es vivir en esta tierra. Puede ser de interés notar lo que uno de los primeros presidentes de los Estados Unidos dijeron acerca de la Biblia. Juan Adams, el segundo presidente, dijo, la he examinado toda. Quiere decir que este señor lo ha leído la Biblia, lo ha analizado, quizás humanamente, pero lo ha leído. Tanto como mi esfera limitada, mis medios enderezados y mi vida activa me la dejan examinar, dijo. Y halló como resultado que la Biblia es el mejor libro en el mundo. Contiene más de mi poca filosofía que todas las
bibliotecas que he visto, dice. Y las partes de ella que no puedo reconciliar con esa poca filosofía, las aplazo para una investigación futura. Luego otro presidente dice, hablo como un hombre del mundo a los hombres del mundo y les digo, escudriñad las escrituras. La Biblia es el libro sobre todos los otros para ser leído en todas las edades y en todas las condiciones de la vida humana, no para ser leído una o dos veces y luego ser puesto a un lado. Muchos hombres lo hacen eso. A veces ni la leen, tienen ahí empolvados, arrinconados por ahí como cualquier libro que no tiene sentido, pero sin embargo tienen poderío sus palabras, su lectura. Mas es de ser leído en porciones pequeñas de 1 o 2 capítulos cada día, es bueno. Estos hombres servían de presidentes en los días cuando la América del Norte gozó de ser una gran nación. No nos comprometieron en las guerras extrañas si les fue posible resolver los problemas de la calle. Alguien dirá que los problemas de aquel entonces no fueron tan complicados como los de hoy en día. Sí, mi amigo. Sí fueron complicados. Para aquel entonces, no solamente en Inglaterra, sino también en los Estados Unidos y así sucesivamente en todos los países del mundo. Siempre hay controversias, siempre hay situaciones, pero también han habido hombres que se han dejado llevar, han escudriñado la palabra de Dios y les ha sido de valor en sus vidas. Y cuanto más a los que están en Cristo, cuanto más a los que conocen la palabra de Dios, le es muy importante. Y es por eso que la palabra de Dios en su totalidad es fundamental que el hombre debe tener en primer lugar para poder leer, para poder dirigirse, para poder entender qué es la vida. Yo creo que esa es la única resolución. Y francamente, amigos, más vale volvernos a la palabra de Dios. Y es más, otro presidente de nombre Thomas Jefferson dijo lo siguiente en cuanto a la Biblia. Siempre he dicho y seguiré diciendo que la lectura cuidadosa del sagrado volumen nos hará ciudadanos, esposos y padres de los mejores. Eso es cierto. Eso es algo en que podemos pensar hoy en día cuando unos ciudadanos están quemando las ciudades en que vivimos, en el aumento proporcional del divorcio, de asesinatos, de sicariatos, de narcotráfico, de violencia, de corrupción, y que corre la rienda suelta, así por doquier en el mundo. Es desastroso. Y lamentablemente los hombres se alejaron de Dios. Y cuando se alejan de Dios, están perdidos. Viven así. Daniel Webster declaró, si hay alguna cosa en mi estilo pensamiento que sea de alabanza, el encomio se debe a mis amables padres por infundirme desde temprano un amor para las Escrituras. Este señor Daniel Webster está declarando que desde niño sus padres le inculcaron a leer la Biblia, a entender la Biblia, y agradece porque era el pasaje importante para sus vidas, marcó diferencia, le ha traído fruto. ¿Qué les parece hoy? Padres cristianos, ¿están levantando a un Webster en el lugar? Así como estos hombres grandes se están levantando en el lugar, así como Jesús enseñó, están levantando en la casa, enseñando a leer la palabra de Dios, o están levantando personas deshonestas, personas sin corazón, personas sin criterio, lejos de Dios. ¿Cómo estamos? ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué opinan? Porque en verdad, cada uno tiene su mérito, cada uno entiende a su manera la palabra de Dios. Es el libro de todos los otros,
Es el libro para todos, para abogados, para gobernantes, para el pobre, para el rico y para todas las naciones. Se ha dado este libro que es la porción de la palabra de Dios. Por tanto, nosotros que enseñamos, por tanto, nosotros que hacemos llegar a la gente el concepto de esto, es bueno que entiendan. El hombre que no puede hallar en ello un abasto rico de pensamiento y reglas para la conducta. Es el libro de los libros, nacida en el oriente y vestida de forma e imaginación oriental. La Biblia anda por todo el mundo con pies familiares y entra en tierra tras tierra para hallar la suya en todas las partes. Se ha aprendido a hablar al corazón del hombre en centenares de idiomas. Llega al palacio para decirle al monarca, al presidente, al rey, que él es un siervo del Altísimo. Y luego entra a la casa de un campo, del campesino o del pobre, para asegurarle que él es un hijo de Dios. Niños, escuchen su relato con admiración y encanto. Y sabios la consideran ser parábola de luz. Contiene una palabra de paz en la hora del peligro, una palabra de consuelo en el tiempo de calamidad y palabra de luz en la hora más oscura, en la hora más triste de su situación. Sus palabras, sus versos se repiten en las asambleas de los pueblos. Aquellos sabios que la pronuncian en esas asambleas. ¿Y el sabio quién es? El que conoce la palabra de Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice su palabra. Su consejo se susurra al oído del solitario. A los perversos y orgullosos les hace temblar su amonestación. Mas a los heridos y contritos les resuena como voz de madre. El desierto y lugar solitario han sido alegrados por ella, y el fuego del lugar ha alumbrado la lectura de sus páginas bien hojeadas. Se ha pasado lentamente a nuestros sueños más preciosos para que el amor, la amistad, la memoria y la esperanza, la simpatía, la devoción, se vistan de la ropa más bella de su lenguaje atesorado que inspira incienso y mirra. Esa es la palabra de Dios. La Biblia es el libro de los libros. Es el pensamiento de Dios puesto en poca porción para dar a conocer a los hombres. Es excepcional este libro. Es importante este libro. La Biblia es el libro único por muchos lados. Es muy excepcional en que tiene una calidad doble del autor. Porque sus autores de la Biblia, lógico, los hombres lo escribieron. Y no lo escribió solo un hombre, lo escribieron muchos hombres en diferente tiempo y en diferentes edades. Lógico que todos plasmaron a una el concepto de Dios dado para los hombres. Dios es el autor de la Biblia. Y a la vez hombres son los autores de ella. En realidad la Biblia fue escrita por unos 40 autores o más aproximadamente, durante un periodo de aproximadamente 1500 años. Unos de estos hombres nunca oyeron decir de los demás. Y no hubo ninguna colusión entre los 40. 2 o 3 pudieran haberse juntado para ponerse de acuerdo, pero los demás no les fue nada posible. Y sin embargo han presentado un libro que tiene una continuidad más maravillosa que cualquier otro libro que haya sido escrito por los hombres. También queda sin error. No hay ningún error en la palabra de Dios, en la Biblia. Si muchos hombres la sacan sin razón, dicen que sí tiene error, se contradice. Eso es mentira, porque la Biblia no se puede contradecir porque es la palabra de Dios. Cada autor expresa sus propios sentimientos en su propia época. Cada uno tenía sus limitaciones, sus imperfecciones.
Lógico que cometieron errores. Hablo en sus vidas, pero Dios utilizó en el momento crucial cuando ellos tenían un corazón contrito y humillado, hombres que igual, común y corriente como nosotros, que tenían errores, fallaban, pero ellos se arrepentían de sus errores y clamaban a Dios y Dios las perdonaba. Y pues ellos han sido los hombres dignos a poder escribir este libro, así como Moisés. ¿eh? Moisés escribió el Pentateuco por una razón u otra. No escribió ni una declaración errada. Todo hizo bien. ¿No ven que es un libro humano? Todavía un libro divino. Es un libro muy humano, escrito por hombres de todas ocupaciones, de hombres de otros tiempos, pero igual hombres con sentimientos, con pasiones, hombres comunes y corrientes. Solamente han sido hombres contritos y humillados cuando han sido llamados por nuestro Dios mismo. Entre ellos había príncipes, habían pobres. Por ejemplo, uno muy intelectual, también uno muy sencillo. Por ejemplo, el doctor Lucas escribe un griego casi clásico y maravilloso en una época cuando era muy popular hablar el griego. Koiné era como decir un castellano español claro y firme y hablar un castellano pues por ahí quizás esté combinado, no sé, no un castellano o como cualquier idioma que no esté en el original, algo así. Pero Simón Pedro escribió algo en griego también. Era pescador y su griego no era tan bueno. Mas Dios, el Espíritu Santo, usó a ambos hombres. Dejó que expresaran sus pensamientos, sus emociones, y sin embargo por aquel método el Espíritu de Dios dominaba de tal manera que Dios dijo exactamente lo que quería decir. Aquella es la maravilla del libro, la Biblia. Es un libro divino. En la Biblia Dios dice unas 2500 veces, así dijo el Señor, o la palabra del Señor vino sobre mí, o así ha dicho Jehová. Dios lo ha hecho muy claro, que habla por medio de este libro. Es un libro que puede comunicarles la vida. Aún pueden llegar a ser hijos de Dios, siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea, no de simiente pecaminosa, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la comunicación de Dios al hombre. Si Dios hablara del cielo ahora mismo, se repetiría porque ya ha dicho todo lo que quiere decir a esta generación. A propósito, Dios no aprendió nada de nuevo cuando leyó el periódico de hoy. Y cuando el hombre llegó a la luna o lo descubrió, nada que Dios ya no sabía. Cuando nos dio la palabra de Dios, es el mismo Dios que creó el universo en que vivimos hoy en día. Dios sabe todo. Dios conoce de dónde vienes y a dónde vas. Por lo tanto, Él tiene todo el conocimiento y Él sabe todas las cosas que se pueden mover al contorno de la vida de cada uno de los hombres. La Biblia es divina y humana de un lado. Y es como mi Señor, el cual caminaba en la tierra y se cansaba y se sentó junto al pozo, aunque era Dios. También era hombre, hablaba con personas acá en la tierra y se comunicó con ellas. Este es un libro que comunica. Habla a la humanidad hoy en día. Habla al pobre hoy en día. Habla al rico hoy en día. Habla al necesitado hoy en día. Habla al borracho hoy en día. Habla a los perdidos hoy en día. Habla al que está lejos de Dios hoy en día. Pero los hombres no quieren escuchar la palabra de Dios. Por eso es la que viene todas las dificultades que podemos ver en la tierra y dijimos, ¿por qué pasa esta cosa?
tan simplemente porque nos alejamos de Dios y aún el precepto fundamental que tenemos en la tierra, que es la Biblia, no queremos tomarla como un valor y hacernos entender que sí, estamos bajo esa normativa, bajo esas cláusulas, bajo esos parámetros de vivir conforme a la voluntad de Dios. La Biblia es para los hombres tales como son. La Biblia es un corredor entre dos eternidades, por el cual anda el Cristo de Dios o el Cristo de la gloria. Sus pasos invencibles resuenan por el Antiguo Testamento, mas le conocemos cara a cara en la sala del trono en el Nuevo Testamento. Y es solo por Cristo que fue crucificado, por mí que he encontrado el perdón de pecado y la vida eterna. Se resume el Antiguo Testamento en la palabra Cristo. Se resume el Nuevo Testamento en la palabra Jesús. Y se resume de la Biblia entera es que Jesús es el Cristo. ¿Cómo se sabe que la Biblia es de Dios? Muchas veces muchos hombres se preguntan, dicen, no, ¿cómo sabemos que es de Dios? ¿Cómo se sabe que la Biblia es de Dios? Esta es una buena pregunta y digna de ser no solo hecha, sino también de ser contestada. A ver, la preservación, vamos a ver. Una de las pruebas objetivas, una de las pruebas externas ha sido la preservación maravillosa de la Biblia. La preservación, ¿qué quiere decir? Preservar desde los tiempos hasta nuestros tiempos, prevalece, persevera. No hay nada que las pueda imputar, no hay nadie que la puede ganar o ser mejor que esto. Había un rey de tiempos pasados, leemos acerca de él en Jeremías, el cual cuando le enviaron la palabra, tomó un cortaplumas y lo cortó en pedazos. Pero escribieron de nuevo y tenemos aquella palabra hoy en día. Hoy en día mucho antagonismo en cuanto a la Biblia. Mucho la sujetan. No la quemamos hoy porque nos consideramos ser demasiado civilizados. O sea, ¿qué quiero decir? No la quemamos, es decir, no la dejamos de lado. Entonces le entendemos que esas personas que la contradicen a la palabra de Dios no conocen su verdadero fundamento y sí la refutan. Entonces, de modo que la manera en que la destruyen es por prohibir su lectura en las escuelas y en otros lugares públicos. Acá en los Estados Unidos, por ejemplo, en otros sitios, así como en otros países, creo que también en la China. Mientras que hablamos de la libertad de cultos y de palabra que tenemos, a pesar de todos los ataques que han lanzado en contra de la Biblia, todavía existe. Por supuesto, es uno de los libros que más se ha vendido por muchos años. Era el favorito y es y será siempre para aquellas personas que lo han leído, lo hayan entendido aún más, para aquellos que se han dejado guiar por el Espíritu Santo, porque todo hijo de Dios tiene que tener conocimiento, porque esta es la fórmula de su existencia en la tierra. Si no es esta, ¿de dónde vendría el alimento espiritual? Porque este es el alimento para la vida eterna. Siento mucho tener que decirlo, pero es verdad que hoy en día no es el que se vende más. Es cierto que es un comentario sobre nuestra sociedad contemporánea, revelando que la Biblia realmente no ocupa el lugar hoy, quizás como en siglos pasados. En otros tiempos la Biblia ocupaba los primeros lugares porque esos hombres en verdad tenían el sentido de leer la Biblia y tenían parametradas sus vidas en la Biblia. Y en la historia tan claro nos dice que la vida de Norteamérica y de otros países y en los bajos países no se aclara tan claro. Por ejemplo, en Sudamérica no tengo entendido de qué manera los países lo tienen como en primer lugar los gobernantes, así, pero sí en Norteamérica
Inglaterra en años pasados o siglos pasados ha sido de fundamental su importancia en la Biblia. Y si lo fuera así, me imagino por eso es su poderío de esos países, porque Dios guarda a aquel que guarda su palabra. Pero la preservación maravillosa de la palabra de Dios es digna de nuestra consideración. En la arqueología, por ejemplo, otra manera en que podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios es porque por medio de la arqueología la palabra arqueólogo ha desenterrado muchas evidencias que verifican que la Biblia es la palabra de Dios. Muchos arqueólogos, muchos hombres que se han dedicado a entender, a conocer la Biblia, han entendido que la palabra de Dios no se contradice. Hay evidencias que verifican que la Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, hay los que negaron por muchos años la autoridad mosaica del Pentateuco sobre la base de que el arte de la escritura se desconocía en la época en que vivió Moisés. Y por eso no pudo haber escrito Moisés el Pentateuco. Pero gracias a esta arqueología se ha podido unir las escrituras de tal tiempo a tal tiempo, porque solamente en pergaminos tenían. Y por eso no pudo haber escrito Moisés el Pentateuco, todo junto. Ustedes no han escuchado promover a alguien esa teoría recientemente, ¿verdad? Claro que no, porque los hombres, los arqueólogos, cuando tienen que trabajar, tienen que buscar en la tierra, en el subterráneo, y la pala pues es una de las herramientas importantes que ha sido como herramienta para descubrir cuántos desenterrados pergaminos que se han localizado para poder armar el libro. Y eso hablamos de los siglos pasados y aún hasta hoy. La Biblia nunca ha sido, jamás ha sido diferente a lo que ha sido. O sea, en la Biblia es la esencia, la palabra de Dios. De modo que su argumento ya no es válido en estos tiempos, porque ya se hizo la Biblia. La Biblia ya es concreta. O sea, en esos tiempos, en la arqueología de esos años, estamos hablando muchos miles de años atrás, ha sido fundamental. Pero ahora, como ya tenemos la Biblia hecha y en nuestras manos, que digamos, es el fruto de eso, tenerla todo en uno. Luego, pues podemos encontrar que los arqueólogos han desenterrado la ciudad de Jericó y los muros que cayeron también allá. Allá había un argumento entre ellos y los que han participado, cuántos arqueólogos que hayan estado ahí, conocen tan claro que haya pasado, cómo haya sido. La verdad que es muy bueno fundamentarse más a profundidad a esto. ¿No? Pero yo creo que ha sido muy bien establecido que todo lo que ha sucedido a través de los tiempos hasta ahora nos dejan entender que la palabra de Dios es uno, para que dejemos llevar que nuestra vida sea una en Dios. Después, ¿qué decir? Después, ¿qué hablar? Bueno, la profecía. Si me pidieran hoy darle solamente una razón, una prueba conclusiva que la Biblia es la palabra de Dios, yo diría que es el cumplimiento de la profecía. La Biblia está llena de profecías. Y yo creo que esta es la prueba de la cual no se puede huir, ni la puede evadir. Una cuarta parte de la Escritura, cuando fue escrita, era profética. Es decir, anunciaba cosas que iban a suceder en el futuro. Muchísimas de aquellas, en efecto, muchísimas más que lo que se imaginaban los hombres, ya ha sido cumplida. Bien, podríamos volver a muchos lugares donde la profecía ha sido cumplida. Exactamente, hay ejemplos de muchas profecías, de acontecimientos locales que fueron cumplidas aún durante los días del profeta. Por ejemplo, Micaías era el profeta que le dijo al viejo Acab que cuando saliera a la batalla la perdería y sería matado. Sin embargo, los profetas falsos de Acab le habían dicho que ganaría una victoria y que regresarían
del rey victorioso. Pero causa de que no le gustó lo que dijo Micaías, Acab mandó que lo echaran en la cárcel, que lo mantuvieran con agua y pan hasta su regreso de la batalla. Y luego él cuidaría del profeta. Pero Micaías lanzó la última palabra y dijo: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Por lo visto el Señor había hablado por él, porque Acab no volvió, se mató en la batalla y su ejército fue derrotado. Aún procuró disfrazarse con camuflaje para que no hubiera peligro de perderse la vida, pero según el relato de la Escritura, un soldado del enemigo disparó su arco a la aventura. Es decir, que cuando la batalla ya estaba para terminar, le quedó una sola flecha en su aljaba y la metió y la disparó al espacio, pero, ¿saben algo? Aquella flecha fue designada para el viejo Acab. Voló directamente a su blanco. ¿Por qué? Porque Micaías había hecho una profecía exacta del Señor. Está en Primera de Reyes capítulo 22, para los que quieran leerlo. Ahí dice la palabra del Señor. En otra ocasión, el profeta Isaías dijo que el ejército de Asiria no dispararía ni una flecha en la ciudad. Y eso está en el libro de Segunda de Reyes 19:32. Bueno, eso es muy interesante. La profecía de Micaías fue cumplida porque un soldado disparó una flecha de casualidad. ¿No creerían ustedes que entre 20,000 soldados hubiera uno irresponsable en el uso de armas de fuego, el cual dispararía un arco a la aventura y dejar que una flecha volara en la ciudad? Bueno, ninguno lo hizo. Isaías había dicho que si el enemigo disparara en la ciudad, entonces podría estar seguros de que no era profeta de Dios. Y era profeta de Dios, como fue probado por este cumplimiento local de la profecía. Y así las profecías en la Biblia, cuando Dios habla a los profetas, dice lo que va a suceder y se cumple. Jesús mismo, cuando él a sus discípulos le dijo que antes del fin iba a pasar lo que dice Mateo 24. Habrán rumores de guerras, habrán hambres, habrán pestes, habrán terremotos por todos los lados del mundo. Entonces la Biblia es profética, la Biblia. Así como Jesús mencionó a sus discípulos, y así también en el Antiguo Testamento hablaron. Por eso, pero Isaías también dijo que una virgen pariría a un niño, imagínate. Y lo dijo 700 años antes de que fuera cumplida literalmente. Y si desean una prueba final, habían más de 300 profecías. O sea que hay profecías por doquier en la palabra de Dios. O sea, es profética esa Biblia. Se cumplen lo que tiene que acontecer, se cumple al pie de la letra. Pues dice su palabra, dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. En verdad, las profecías que se cumplen en la Biblia son concretas y solamente Dios la puede hacer porque Él conoce los tiempos. Y es más el futuro, solo Él puede predestinar y no hay nadie más que Él. Y es esto justamente, el libro de las profecías. En el caso cuando Jesús estuvo en su ministerio también, Él profetizó. Como hijo de Dios, observó el futuro, y es la razón que hace unos instantes hablábamos sobre los tiempos difíciles que estamos pasando en estos tiempos. Aproximadamente 2000 años atrás, aún más, Él profetizó, Él habló, Él declaró de guerras, rumores de guerras, de hambres, de terremotos, que habrán en todas partes del mundo. Habló de epidemias, etcétera y etcétera. Están en los evangelios, en el libro de Mateo 24. Entonces, por lo tanto, los hombres pueden quizás acertar como naturales hombres humanos que somos. Podemos quizás acercarnos a poder adivinar o decir, hay dichos que dicen adivinar cuando quieren acertar, ¿no?
Bien acerca del tiempo podemos acertar. Las estaciones, cualquier hombre pudiera adivinar también como sea. Es la nación de Israel, un profeta tenía que hablar con exactitud, porque Israel era el pueblo de Dios. Si sus palabras no fueran exactas, le podrían matar, porque la ley era la ley, tenía que morir a pedradas. Eso era la ley, tenían que morir si estaban en falta, si no decían lo que tenía que decir, si no se cumplía lo que tenía que decir. Por lo tanto, entonces los profetas eran hombres de Dios que han sido guiados por el Altísimo mismo para discernir, para poder hacer ver, para poder exhortar al pueblo de Israel. La Biblia habla exactamente al pueblo de Israel y aún a todos en este tiempo. En el Antiguo Testamento mayormente habla al pueblo de Israel, pero cuando ya se conoce que Jesús nace y muere por vosotros en la cruz del Calvario, hace que todo el mundo conozca la palabra de Dios. Así es. Entonces nosotros, conociendo la palabra, ahora a esta altura de esta conversación o de esta plática que se tiene, tenemos que entender que Dios es el único autor y consumador de su palabra. Dios había dicho que podrían discernir a un profeta verdadero porque lo que predecía siempre pasaría. Le pidieron siempre al profeta que profetizaran un acontecimiento local como lo profetizó Isaías. Y luego podrían profetizar tocante al futuro, como también lo hizo Isaías. Ahora podemos reflexionar y ver que aquellas profecías fueron cumplidas también conforme a la dirección de Dios. Hay tantas otras profecías. Tiro y Sidón se encuentran hoy día exactamente en el lugar donde la palabra de Dios hace 2500 años dijo que estarían. Hoy Egipto está exactamente en el sitio en que Dios dijo que estaría todas estas profecías cumplidas. Son asombrosas. Amigos, sí, son muy asombrosas y constituyen una de las pruebas más grandes de que la Biblia es, de veras, la palabra de Dios. ¿No ven? ¿No ven que los hombres simplemente no pueden ser tan exactos? Los hombres no pueden aún adivinar así como eso. Permítanme mostrarles que según la ley matemática de conjetura problemática, el hombre nunca podría profetizar. Vamos a decir que yo profetizaré en cuanto al tiempo. Supongan de que yo les diga ahora mismo que donde quiera que estén mañana, que va a llover, permítanme decirle que corro el riesgo de tener razón por igual, porque mañana sí lloverá o no lloverá. Resultaría que para algunos de ustedes sería una profecía falsa. Ahora supongan que prediga que lloverá mañana y que empezará a las 9 de la mañana. He añadido otro elemento incierto. Antes tenía la posibilidad de tener razón por igual, mas ahora la posibilidad se baja a un 25%. Cada elemento incierto que se añade disminuye la posibilidad de que tenga razón según la ley de conjetura problemática. Ahora, supongan que yo diga que empezará a llover a las 9 de la mañana y que escapará a las 2 de la tarde o que terminará a las 2 de la tarde. ¿Puede imaginarse de la posibilidad de que sea exacto o que tenga razón? Supongan que añada yo 300 elementos inciertos. No hay ni sombra de posibilidad de que sea exacto. Yo no podría dar en el clavo, ni en el blanco. ¿Por qué? Porque yo no soy profeta. Entonces, para yo ser un profeta, tendría que estar en las condiciones de aquellos hombres verdaderos que recibieron la palabra de Dios en su debido tiempo. Me sería imposible entonces asimilar. Sin embargo, la palabra de Dios sí dio en el blanco, mis amigos. Es muy exacta la Biblia. Ha entrado en aquella región de la imposibilidad absoluta.
Y eso me da la prueba absoluta de que esta es la palabra de Dios. No hay nada que la compare. Les he dado solamente unos pocos ejemplos de la profecía cumplida y hay muchísimas más. Pero eso es para que ustedes entiendan que la palabra de Dios es profecía tras profecía que ha sido cumplida literalmente. Y a propósito, yo creo que nos indica el método por el cual la profecía para el futuro todavía ha de ser cumplida. Ahora vamos a ver, acá está lo más importante. Todas son importantes, pero esta es, mira, vamos a entender cuando la Biblia nos haga entender que cambia vidas. La vida transforma, la Biblia transforma vidas. Les ofrezco dos razones más como prueba de que esta es la palabra de Dios. Yo he visto lo que la palabra de Dios hace en las vidas de los hombres y mujeres. He visto las vidas transformadas de creyentes hoy en día. Se recuerda también que todo hombre que recibe a Jesús y Señor como Salvador, esto le hará el cambio, porque la palabra de Dios será el fundamento de que crezca y tenga comunión con el Santo, que es el Dios de los cielos, de los siglos y por los siglos. Entonces, ¿de qué podemos hablar? Lógico, creo que bien podría haberlo hecho todos los hombres en reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, solo les quiero decir, es maravilloso, ha sido maravilloso, será maravilloso siempre ver lo que Dios ha hecho para dar al alcance de los hombres, que es su palabra. Y los testimonios que corren y fluyen por la misma palabra de Dios. Y así se repetirá una y cuantas veces, enseñándoles las buenas nuevas a los hombres, a los perdidos, que se acerquen a Dios y por lo tanto tomen el parámetro, toman el fundamento importante de leer la Biblia, tanto adultos, jóvenes, niños y todos, para que así sea próspero en el futuro. Y les hablo así de la manera secular, no les pongo citas bíblicas, porque si yo les pongo citas bíblicas, las personas que escuchan por este medio quizás van a entender que es religiosidad. No, religiosidad no es esta, sino el parámetro importante de que la palabra de Dios sea plasmado a través del tiempo y el espacio, conforme el corazón de hombres dispuestos para escuchar la voz de Dios y plasmarlo en la Biblia, en el libro, en esta que se llama el libro de los libros. Y es bueno, muy importante para nuestras vidas, no teniendo en quién más acudir y tener en la Biblia la razón. Es diferente la vida. Bueno, ha sido por el momento especificar un poco de esto y en el Espíritu de Dios la que la verifica, el Espíritu Santo. Es la otra razón por la cual la palabra del Señor enseña que el Espíritu Santo es el único que va a hacer entender qué es la palabra de Dios. Muchos hombres pueden leerla a la manera secular, a la manera natural, pero no van a entenderlo a la plenitud que el Señor quiere enseñarnos. Entonces, para poder identificar tan claro la ordenanza de Dios, usted tiene que ser un hijo de Dios. Y dice la palabra en Juan 3:16, porque Dios de tal manera amó a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que para que cualquiera que cree en Él
no se pierda y tenga vida eterna. Para cualquiera que cree en Él, no dice para que lo hagan creer o hagan que crea, sino dice para que cualquier ser humano reconozca que es pecador y que está lejos de Dios y abra su corazón y toda su vida y sea Jesús el Señor que murió en la cruz del Calvario, que sea el que hace el cambio en su vida. Entonces, el reglamento interno de su vida cotidiana será esta palabra de Dios que se llama Biblia, y entonces entenderá que es la palabra de Dios que transforma vidas. Así de fácil. Así de fácil. ¿Qué significa la revelación? La inspiración, la iluminación, la interpretación. La revelación quiere decir que Dios ha hablado, que se ha comunicado con el hombre. La inspiración garantiza la revelación de Dios. La iluminación tiene que ver con el Espíritu Santo del Maestro, que es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret dijo que Él se iba a ir al cielo y iba a guardar morada para aquellos que los son fieles hasta su venida, y que mandaría al Santo Espíritu como consolador. De eso habla la Biblia. Él se comunica. La interpretación tiene que ver con la explicación que ustedes y todos nosotros ya tenemos plasmados en este libro que se llama Biblia. Ahora, la revelación. La revelación significa que Dios ha hablado. Así ha dicho Jehová. Y esas expresiones de esta naturaleza ocurren más de 2500 veces en la Biblia. El Señor no quiere que entendamos mal, que Él ha hablado. Fíjense en Hebreos 1, capítulo 1, 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, donde quiera que se encuentren dos personas dotadas de un cierto punto razonable de inteligencia y que guarden los mismos sentimientos y deseos y que se atraen. Verán que existe una comunicación entre ellos. Personas que tienen las mismas tendencias, aun estando separados el uno del otro, se gozan al ponerse en contacto y se contentan al recibir comunicación el uno del otro. Este característico innato del corazón humano explica el porqué del departamento de correos, del teléfono y del telégrafo, amigos, ahora el de la ciencia que estamos ahorita en el internet y todo lo demás, ¿no? Bueno, lo poco que se puede compartir es pero muy, muy profundo hablar de las cosas de la Biblia y de la palabra de Dios. Quizás no soy muy buen expositor, yo no soy un seminarista, yo no soy nadie, solamente en lo poco que quizás he leído, he aprendido, aprendo y comunico esto y nada, solamente agradecer por todo y nada, seguir creyendo en la Biblia que es la palabra de Dios y aún más ser un hijo de Dios para caminar como tal. Gracias.